Hola, muy buenas, bienvenidos a este canal. Soy Lirios Botella y hoy traigo un análisis, una reacción a una canción cantada por Dimas. Se titula SOS 2021. Esta canción es en francés, pertenece a un concierto que hizo en streaming Dimas hace más de un año y el concierto se titula Dimas Digital Show. Esta canción, SOS, d'un terrien en détresse, que quiere decir llamada de socorro de un terrícola en apuros, la popularizó allá por el año 1978 Daniel Delavoye. Hoy tenemos esta canción traída a la actualidad por Dimas en este espectáculo y vamos a analizarla como siempre lo hacemos en este canal, atendiendo a los tres pilares fundamentales para un artista que son el sonido, la imagen y el discurso. Vamos allá. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Empieza la canción de una forma muy sutil, a voz y piano, con una voz muy susurrada, muy contada al oído, que nos está diciendo algo muy reflexivo como es: ¿por qué vivo? ¿Por qué muero? ¿Por qué río? ¿Por qué lloro? Y empieza esta parte con esa sutileza, con esa reflexión tan profunda. Voici le SOS d'un terrien en détresse. Plus jamais que sur terre. Vemos que Dimas va desplegando su voz. Ahora mismo su voz se ha ido a unos tonos muy graves y luego ha subido a unos tonos medio altos. Va dándole ese color a la voz que parece que sean como varias personas diferentes. Y al ser un show digital tiene mucho audiovisual, tanto en el suelo como detrás, y estamos viendo lo que ya hablamos en el primer vídeo que analicé, que es la presencia del elemento agua en este caso. Se ve como agua por detrás, todo en tonos azules y se ve como agua. Très beau sang, soldat de ma peau. Je t'évolue dans la voie. Es impresionante los agudos que alcanza Dimas, con una voz tan delicada, tan como si fuera de mujer. Es tan bonito el agudo que tiene que me deja... es muy bonito el agudo que tiene Dimas. Luego vuelve otra vez a esos bajos, tiene esos contrastes continuamente, nos lleva de un sitio a otro, nos tiene todo el rato a la expectativa de ver qué va a hacer con su voz. Y ahora en el audiovisual estamos viendo como elemento de tierra, con colores verdes, como de naturaleza, y está, yo creo que representando también otra vez los elementos aquí. Wow, es impresionante ese agudo, esa potencia vocal que tiene, es una pasada. Bueno, yo que os tengo que contar, si los que sois fans lo conocéis mejor que yo y sabéis el potencial que tiene
este cantante tan extraordinario. Es que tiene un manejo magistral de la voz. Es impresionante. Je de jour confondais la vie avec le bon dessiné. Ce qu'on nous en fit, tu me t'as ma force, je sens quelque chose. Aquí lo vemos con un fondo como más tormentoso. Él está como encima de una piedra. Cuando se hace el plano en picado se ve a él encima del audiovisual, parece que está encima de una roca y parece que se está moviendo dentro de unas nubes como de tormenta. Siguen llevando agua por ahí, ¿no? Y la imagen de él, su indumentaria, pues es un traje chaqueta en color rojo granate o un marrón y una camisa como de encaje negra. Lleva como un detallito de un broche dorado aquí que no sé si tendrá, seguramente tendrá algún significado para él y será algún símbolo de algo, no sé. Pero su indumentaria es elegante, un poco sobria, ya que la canción está contando algo como muy reflexivo y entonces la indumentaria no es estridente, es discreta, pero tiene su toque personal. Qui m'attire, qui m'attire. Oh yeah. Es que mira que me impactan en los agudos a mí y aquí lo que me ha sobreimpactado ha sido ese grave, de pasar de ahí arriba a ahí abajo, con esa potencia, con esa cantidad de voz. Bueno, es que esto es, yo qué sé, yo creo que esto es lo nunca visto, esta voz es maravillosa. Cuando hace ese agudo, de repente saltan rayos, es como que ¡guau! Lo rompo todo, sale desde dentro de mí todas esas preguntas, todas esas cuestiones sin resolver y se mezcla todo, el fuego, la tierra, ahí como en una isla, el aire, la tormenta, el agua, todo se mezcla ahí. Es como el canto desesperado de alguien pidiendo socorro, de alguien que no se siente bien en su piel. La canción tiene mucha instrumentación, están todos los músicos por los lados, hay teclados, guitarras, bajos, hay percusión, hay efectos de todo tipo y hay muchísima calidad instrumental que está acompañando toda esta letra para darle ese efecto, para darle ese sentimiento potente de llamada desesperada como a algo superior. Un agudo, un sobreagudo y un requete sobreagudo. Es que esto es una pasada. ¿Qué notas alcanza? Es que es una barbaridad. Y además está cantando con los ojos cerrados, ¿no? Está como de dentro hacia afuera, transmitiendo todo ese mundo interior que está ahí inquietándole y está derrochando todo ese potencial. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Esta imagen es muy bonita, esas alas que le aparecen ahí, me da la sensación que significan un poco lo divino y lo humano, ¿no? Las alas como de un ángel y la persona
esas preguntas, ¿por qué vivo? ¿Por qué muero? Estas preguntas tan trascendentales que todos nos hemos hecho en alguna ocasión, algo que es como material y luego es etéreo y va desapareciendo. ¿Por qué esta dualidad, no? ¿Por qué somos, luego no somos? No sé, es una reflexión que está ahí, ¿no? Y él la está transmitiendo muy bien con toda esa sutileza, esos matices vocales. Es que aparte de cantar bien, es que transmite las emociones muy bien. Aquí ya se arrodilla en el suelo, ya la intensidad está rozando unos límites, es como algo muy dramático, es como una desesperación, algo que quieres cambiar, algo que no te gusta, que no lo acabas de aceptar de ti mismo, vives un poco al margen de todo y quieres respuestas, respuestas. Es que es tan bonita esta voz. Rodeado del fuego y del agua, parece que le está cantando a la tierra, así como hacia abajo, a lo más profundo. Luego sube a lo más alto y se va deslizando con su voz, se va deslizando con su voz y nos va envolviendo. Aquí vemos que está haciendo como un preámbulo, ya preparando como lo que va a ser el final de la canción. ¡Buah, qué bonito! ¡Qué bonito! Acaba en pequeñito, en pequeñito, en pequeñito, sutil, suave, vuelve hacia dentro de sí mismo. Le ves las gotas de sudor por la frente, se nota que ha hecho un despliegue físico grande, aunque él ha estado ahí en el centro, que parece que no se ha movido, pero ha hecho un despliegue físico enorme, con esos cambios de voz, con esa interpretación, y se nota que lo ha sudado y lo ha trabajado y nos lo ha transmitido y lo ha conseguido hacernos vibrar y hacernos sentir emociones. Hemos hablado del sonido. La canción es una canción intensa, con una instrumentación muy acorde a esa intensidad de emociones, con golpes de batería marcados que nos van llevando a esos lugares. Después tenemos la imagen, el audiovisual está marcando mucho esa atmósfera de los 4 elementos que parece que a Dimas le gusta incorporar en todos sus vídeos o en todos sus shows. Todo muy cuidado, por supuesto, y el discurso de la canción son preguntas trascendentales de un poco por qué estamos aquí, por qué no, y todo lo que nos pasa, y que a veces nos sentimos un poco extraños en nuestra piel y queremos respuestas. Ha sido algo maravilloso, me ha gustado muchísimo. Muchísimas gracias a los que me habéis pedido que hiciera este análisis, esta reacción. Si os ha gustado, podéis darme un like, podéis hacerme más sugerencias, más comentarios, podéis suscribiros al canal y nos vemos en siguientes vídeos. Hasta pronto.